el tema de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a las urnas el próximo 5 de febrero y es preciso, el próximo domingo, y es preciso analizar, comentar cómo ha sido esta campaña, cuáles han sido los elementos novedosos, cuál podrá ser la participación o la definición de los jóvenes, que según todos los observadores tendrá un rol fundamental durante esta elección. Bueno, hay algunos temas y eso es lo que queremos plantear a nuestros entrevistados. Hemos pedido la presencia de Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le hemos pedido que nos atienda y que nos permita conversar. Igual, en la ciudad de Guayaquil está César Febres Cordero Loyola. Él es analista de temas políticos, columnista de Diario Expreso. Gracias a Mauricio y a César. Vamos a empezar. Tal vez una pregunta de orden general que nos permita ubicarnos, establecer elementos generales y luego vamos a asuntos más puntuales, más particulares. ¿Cómo han visto la campaña? Es la pregunta con la que arrancamos. Mauricio, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Un saludo para ti, para nuestra audiencia de Radio Quito de Platinum. Un gusto compartir este espacio con César. Y pues en lo personal, una campaña aburrida, desabrida y con muy pocas propuestas. Con la gran mayoría de candidatos sin entender que precisamente hay un electorado mayoritariamente joven esperando escuchar propuestas en un formato distinto. Candidatos que han pasado en las redes sociales incluso a hacer el ridículo en lugar de abordar las propuestas de una manera creativa e innovadora. Y por supuesto, una campaña y un proceso electoral en el que lamentablemente una vez más ha habido una presencia de la desinformación y las noticias falsas, incluso a cuenta de los propios candidatos, algo que ya se ha venido repitiendo en los últimos procesos electorales y que de una buena vez podría terminar con algunas reformas simples de nuestro Código de la Democracia y cuestiones tan absurdas como las de no permitir que salgan encuestas durante estos días hasta el cierre de campaña o mantener esos silencios electorales que terminan incluso siendo aprovechados por las candidaturas para una muy mordaz campaña a través de redes sociales con pauta propia, ¿no? Así es que quizá esto como parte introductoria. Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón por esta intervención inicial. Vamos inmediatamente a Guayaquil. César Febres Cordero, al aire. Un saludo, Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a su directa audiencia, Mauricio, con la alegría también compartir este espacio. Y esta vez, de hecho, los saludo desde Quito, pero comparto la observación de Mauricio. Creo que ha sido una campaña relativamente aburrida. Y me llama la atención también justamente esa falta, ese vacío de propuestas, que es un poco más allá de lo que siempre hemos visto, ¿no? En el Ecuador se propone muchas cosas sin necesariamente darles un programa, pero ahora ha habido aún menos cosas sustanciosas, incluso individuales dentro de las propuestas. Hemos visto también muchas personas que se han lanzado hacia las redes, pero hay maneras, de maneras creo que muy equivocadas. Yo pienso, por ejemplo, en Donald Trump, en Estados Unidos. Él traía controversia cuando entraba a Twitter, él recibía muchos ataques, pero no simplemente era hacerse publicitar por hacerse publicitar como algunos candidatos parece que lo hacen aquí en estas seccionales, sino que mostraba un objetivo. Cada ataque que hacía, así como le ganaba animadversión, también le ganaba apoyo, no solamente a llamar la atención, y anunciaba un poco a qué iba. Él demostraba que él iba a ser un candidato vengador en contra de Washington D.C., en contra de las élites liberales, en contra de los, entre comillas, globalistas, en contra de muchos cucos. Y eso hacía una cierta oferta en Donald Trump interesante. Los candidatos aquí en Ecuador parece que simplemente tratan de hacerse memes en las redes y no van a mucho más. No nos dicen qué están buscando, qué quieren construir o destruir, qué quieren apoyar o enfrentar. No nos los dicen realmente. Me llama la atención otro fenómeno, que es, hay una democracia del consumidor que vivimos en todo el mundo y mucho en Ecuador, pero hemos visto el candidato hecho un producto.
y lo hemos visto eso sobre todo en Cintia Viteri en Guayaquil, ¿no? Una candidata que algunos dicen con astucia, yo no lo sé, se ha puesto, ha hecho su marca de cerveza en La Colorada, la Colorada, el videojuego de La Colorada, etcétera, ¿no? Y ya habíamos tenido, o hemos vivido una tendencia hacia la marketización de todo en la política, pero el saltar a ese fenómeno de no hacer solamente una marca de candidato, sino tener una marca y producto del candidato, por más que sea, no existe el aspecto ni nada, sino que sea algo para mostrar en foto, me llama mucho la atención, ¿no? Es una manera interesante, nueva y preocupante de hacer política. Gracias, César. Vamos entonces con Mauricio nuevamente para pedirle una apreciación respecto al escenario en el que se ha registrado y se ha realizado esta campaña. Estábamos acostumbrados en el pasado a las caravanas, el tema de estas concentraciones ya quedó muy atrás, ya poco se usaba. La televisión fue un lugar en el que se llevaba adelante, digamos así, la presencia política electoral, pero ahora me parece que el escenario son las redes sociales. ¿Cuál es tu apreciación, Mauricio? En el punto de partida ha habido condiciones desiguales para los distintos candidatos, quienes en general, no solo en la ciudad de Quito, quieren respetar la norma y evitan al máximo, por ejemplo, hacer precampaña, otros a los que poco o nada les importa el tema porque saben que hay una suerte de impunidad frente a la falta de sanción de las autoridades. Ya en campaña, competencia desigual, producto de recursos propios que se juegan mucho en una campaña en la que además del financiamiento de la política ha sido cuestionado nuevamente, controles por parte de la autoridad electoral y derivados de esto, también de la Fiscalía, de la Contraloría respecto del uso de recursos públicos, han sido bastante débiles, han estado muy poco presentes en el proceso. Y dentro de ello, por supuesto, los ciudadanos no se dan cuenta, en su gran mayoría, de cuánto puede esto influir ya en el caso de que una autoridad termine siendo efectivamente electa. No nos olvidemos, Andrés, que por ejemplo el pago de favores ya se hizo presente en una gestión administrativa anterior en el municipio de Quito, donde quienes habían sido financistas de campaña terminaron no solo poniendo y designando cargos de dirección en el municipio de Quito, sino también haciéndose acreedores de contratos millonarios en condiciones bastante cuestionables. Esta mala práctica se repite a lo largo y ancho del país, influye en la campaña electoral y por supuesto influye en el electorado, pues cabría por ejemplo preguntarnos si toda aquella lluvia de publicidad que nos llega a través de nuestras cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter, está reportada pues en los informes quincenales que deben presentar las campañas electorales, o si simplemente se hacen de la vista gorda del un lado y del otro y deja que las cosas pasen. Yo creo que el diablo está en los detalles, pasa en el referendo, pasa en la campaña seccional y pues son esos detalles los que terminan haciendo la diferencia entre una administración íntegra y honesta y una administración opaca, poco transparente y que deja a los ciudadanos a un lado. Gracias a Mauricio. César, el escenario del debate electoral, de la campaña electoral en las redes sociales, esto que usted señalaba en el sentido de que los candidatos se convierten en marca, esto significa mercadear, marketing, y tal vez esta frivolidad, esta incapacidad de plantear tesis, de señalar propuestas, de marcar senderos, sino de jugar, de hacer cosas hasta ridículas en el TikTok. Por favor, César. Bueno, siento que es de nuevo un intento de copiar lo que se ve en otras partes del mundo, el éxito de otros liderazgos políticos, y pensar que luego simplemente salir a mostrarse al público a través de redes sociales te va a hacer conectar con sobre todo esta población juvenil, pero no solamente juvenil que existe en estas redes, pero no entienden esos medios, y de hecho creo que olvidan que por más que TikTok esté creciendo y llegue a los jóvenes, por más de que Twitter influencie mucho en las áreas intelectuales, académicas, profesionales, por más que el Facebook en su decadencia siga siendo un titán en redes sociales, mucho de la campaña
de la desinformación pasa por una cosa que no es una red social, pero a veces se comporta como ella a través de los grupos y el WhatsApp. Es lo que más usa la gente. Ahí circulan sin control una cantidad de videos e imágenes, acusaciones, propuestas, promesas, cosas sacadas de contexto, y ahí hay un mundo entero que es difícil de estudiar y creo que no se ha estudiado a profundidad. No es lo mismo que una red social, no puedes ir a recoger datos como recogen en cualquier otro lado, pero ese fenómeno creo que es digno de observar y lleva muchos años en el Ecuador. Aparte que hay una cierta especie de intimidad distinta en la manera en que se transmite la información. También siento yo que es un poco la confusión, ¿no?, de los políticos que también piensan que la campaña, pues, en territorio es imposible de conquistar, ya está en manos de ciertas estructuras, ya el sociocristianismo, el correísmo, el movimiento indígena, ciertos cacicazgos locales, tienen su control de ciertos pedazos del territorio del país, y meterse ahí es guerra perdida. Por ende buscan una avenida alternativa en las redes sociales, pero renunciar al territorio en sí, en un país donde ni siquiera hay todavía la conectividad de otros países, en un país que todavía es social, que todavía es de la calle, que todavía la gente se mueve, que no tenemos el fenómeno de una gran población encerrada en el sótano, en el ático, en la computadora todo el día, o trabajando desde casa todo el tiempo. Yo creo que es un grave error, y es una manera de ellos, digamos, ¿no?, de rendirse frente a las grandes estructuras, ¿no?, que supuestamente, y bueno, probablemente sí dominan el territorio. Gracias. Les propongo una ronda adicional de conversación sobre otro tema que será resuelto, que será definido en las urnas el próximo día domingo, que es el referéndum o consulta popular. Esta es una propuesta que lleva adelante el gobierno del presidente Lasso. Al inicio, cuando se planteó, muchos observadores consideraban que la iniciativa tenía como base una tabla salvavidas, una opción de protegerse frente a los espacios de gobernabilidad que se habían limitado tanto. A medida que han pasado los días y de lo que se ha dicho de una y de otra de las posiciones, me parece que esto ha cambiado un poco, pero en todo caso, esta es una propuesta arriesgada. Yo tengo la impresión, César y Mauricio, de que el presidente, ganando o perdiendo, tiene enormes dificultades, porque si pierde, naturalmente sus condiciones de gobernabilidad se limitan notablemente, más de lo que tiene, y si gana también, porque la gente le va a reclamar inmediatamente soluciones a los problemas. Ya la inseguridad debe desaparecer el lunes siguiente a las elecciones. Bueno, consulta popular y referéndum. César, vamos con usted, por favor. Concuerdo con usted, Andrés, creo que lo hemos conversado en algunas ocasiones, es que el gobierno se pone en una posición difícil, y ellos ganan. Ellos están comprometiéndose a ciertos cambios, ofreciendo ciertas cosas y dando una razón a la gente para que les dé plazo. Aparte que ellos también han construido una idea y esto no es buena comunicación, con el berrinche eterno, que ya se siente como eterno, de que a mí no me dejan hacer nada, que no me deja gobernar la Asamblea, que no me deja gobernar el Poder Judicial, que no me deja gobernar los GATS porque piden demasiado, porque no hacen caso, porque me buscan pelea, porque me hacen teatro, que puede ser verdad, todo esto. El gobierno sigue cerrando esas avenidas, que no hay mucha plata, que dependemos de la deuda, que puede ser en muchos sentidos muy cierto. Ellos se han cerrado un poquito las avenidas de su propia ejecución, o el trabajo con otras funciones del Estado. Le han dicho eso a la gente un montón de veces. Entonces, si ellos pierden ahora, ¿qué nos han dicho? Y se acabó, y no tienen otra opción más que la muerte cruzada, poco más, ¿no? O si ganan y no logran cambiar las cosas, pues simplemente también de nuevo se quedan sin opciones, no pueden retroceder a un territorio que no pueden acceder porque ya dinamitaron los puentes, que hay que recordar, eso sí, no podemos culpar de todo esto al gobierno. Tenemos una pésima asamblea, unos pésimos partidos, unos alcaldes y prefectos en su mayoría de terror, un sistema judicial también bastante complicado, no solamente influenciado por la corrupción, sino también por la ignorancia, por la falta de recursos y por la politización y la influencia de ciertos sectores. Entonces, sí, es un problema, pero el gobierno ya lo ha comunicado de cierta forma y ha dicho, yo no tengo a dónde más ir después de esta consulta.
Muchas gracias a César Febres Cordero Loyola. Ahora vamos con Mauricio Alarcón, el mismo tema, referéndum o consulta popular, por favor. Me preocupa sobremanera, Andrés, la sobredimensión de expectativas que el gobierno ha generado en torno al referendo. Como ya lo han mencionado ustedes, la inseguridad no va a terminar de la noche a la mañana. La inseguridad no se acaba el 6 de febrero si es que aprobamos la pregunta 1, tampoco la asamblea va a reducirse de manera automática si es que aprobamos la pregunta respecto a la reducción del número de legisladores. Yo creo que se le ha mentido al país, tanto por parte de quienes están a favor de la opción del sí, como de quienes están a favor del no. No ha habido un debate profundo, salvo algunos espacios en medios de comunicación como este, donde se ha leído la letra pequeña, donde se ha visto que la consecuencia del referendo puede ser más grande de lo que creemos, precisamente por las condiciones de falta de gobernabilidad o la débil institucionalidad que tiene nuestro país. Mira que, si bien es cierto, los textos constitucionales de ganar el sí entran en vigencia automáticamente con la publicación de los resultados, pues habrá que ver si la Asamblea está dispuesta a viabilizar las reformas legales que se necesita para que los cambios constitucionales entren plenamente en vigencia. Yo creo que es algún tema que se le pasó por alto al gobierno, porque incluso disposiciones que podían haber ingresado en el texto del referendo, en los anexos, en cuanto a mandatos específicos a la Asamblea Nacional, generaron un enorme vacío que, insisto, le va a pasar factura al gobierno nacional. Perfecto, señores, quiero pedirles un minuto adicional para conversar sobre un tema que me parece fundamental y que no tiene que ver directamente con las elecciones, pero que está presente en el ámbito político del país. Me refiero a la corrupción. Lo que sucede es que se ha difundido en el transcurso de las últimas horas el barómetro de la corrupción Ecuador 2022. Este estudio sobre corrupción fue elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto a Transparencia Internacional y la cooperación alemana. Se concluye que los partidos políticos, los asambleístas y los jueces son los más corruptos según la percepción de los ecuatorianos. Mauricio, por favor. Gracias, Andrés, por traer a colación esta, que es la primera encuesta especializada en materia de corrupción que se hace en el país y cuyos resultados vienen simplemente a corroborar aquello que aparece en los análisis o en las conversaciones entre nosotros. La ciudadanía no confía en sus instituciones. La ciudadanía cree además que la forma en la que ha permeado la corrupción en las instituciones, en la Asamblea Nacional, en la justicia o incluso en la policía, es enorme. Pero qué gran detalle es ver que la mayor relación entre corrupción es con los partidos políticos, con las organizaciones políticas, que la ciudadanía comprende que poner candidatos a dedo, vender puestos, utilizar los recursos públicos indebidamente, o la forma en la que hacen política las organizaciones políticas en general, es corrupción. Y pues ahí está, por ejemplo, una de las fuentes que debía ser atacada de fondo, y efectivamente queremos mejorar la calidad de la representación en la Asamblea Nacional, porque no importa si hoy soy 137 y mañana son 121 o 152, que mientras tengamos a los partidos presentando a cualquier persona sin las credenciales éticas y de integridad para representar a los ecuatorianos, seguiremos en esta espiral sin fin en la que la crisis de representatividad y la crisis de corrupción nos seguirán pasando factura. Muchísimas gracias, Mauricio. César Febres Cordero, su apreciación. Los partidos, los asambleístas y los jueces son los más corruptos, según la apreciación de los ecuatorianos. Por favor, César. Pues me parecen datos preocupantes, aunque hemos entendido siempre que somos una sociedad de poca confianza.
de bajo nivel de confianza, de baja institucionalización, por ende no sorprende aunque preocupan. Quiero aprovechar brevemente para felicitar el trabajo de FCE, que siempre es genial, pero lo que nos muestran estos números entonces, claro, no debe ser ninguna sorpresa, que nos debe llevar a pensar iguales en que hay detalles que ver, hay una complejidad. Probablemente también hay mucho rechazo y mucha percepción de corrupción, que la hay, que es real, hay una verdadera corrupción en la justicia, que probablemente va ligada, sospecho yo, a la idea de que cada vez que tiene que salir un libre de alguien que la gente quisiera que esté presa, pues dicen que es corrupción, pero hay veces que simplemente, y no digo que esté bien o mal, no es juicio de valor y tampoco es una jurídica, pero hay ocasiones en que la gente reclama prisión y es imposible. No lo permite la ley o no hizo lo que tuvo que hacer el fiscal por alguna razón o el juez, pero no hubo un acto de corrupción, hay lo mucho de incompetencia, en ciertos casos simplemente no permite la ley hacer lo que la gente espera de los jueces. En los partidos políticos, la observación que haría no solamente es la actuación de ellos como elementos de corrupción política, sino que son instituciones tan lejanas para la gente. No tienen vida en la sociedad. La gente no pertenece a los partidos y movimientos. Ahora apenas son adherentes y lo son para que les den una camisetita y los pongan a desfilar, o una banderita y los pongan a desfilar. Y eso no es realmente pertenencia. Es difícil que la gente tenga confianza en los partidos si no es parte de los partidos. Entonces yo creo que yo esas observaciones adhiero en un problema no solamente de la corrupción, sino una falta de entendimiento y una falta de acercamiento de la gente a las instituciones. Y justamente es un acercamiento lo que yo creo que necesitamos desde la sociedad civil para rescatar las instituciones del Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas de esta tarde. Quiero agradecer a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias a César Febres Cordero Loyola, analista de temas políticos, columnista de Diario Expreso.